Sí, perdóname, Ángela, perdóname, voy a activar los audios, por favor. Todavía no los he activado, primero el tuyo para poder listo, el tuyo ya está y ahorita activo de los docentes, por favor, tener mucho Hola, cuidado para ¿cómo está todo? Buenas noches, estaba acá haciendo mis señas para poder darnos. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches a todos los maestros y maestras que el día de hoy nos acompañan. Muy contenta de reencontrarnos en este espacio de CIDEA, de poder ver también cómo vamos avanzando, porque estoy segura de que los maestros también ya tienen nuevas experiencias que nos pueden compartir, debido a que ya casi vamos a cumplir en algunos casos, los que están trabajando en colegios privados, casi un mes, ¿no?, de trabajo, y los maestros que se están integrando a las escuelas después de todo lo que ha estado pasando en nuestro país con el tema de las lluvias y el ciclón y todo esto, probablemente entre una semanita y 15 días. Pero esto nos convoca a ir pensando que ya de alguna forma nos hemos reencontrado con nuestros alumnos, ¿no? Con quienes son nuestros nuevos alumnos ahora. En algunos casos, seguramente maestras o maestros que están continuando con un mismo grupo. Y en otros casos, como yo, como por ejemplo el mío, maestros que tienen un grupo nuevo. Los grupos nuevos siempre son un reto, ¿no? Siempre son un reto, hay que conocer a los chicos, hay que conocer cómo llegan, qué cosas son parte de sus características, sus ritmos de aprendizaje, que es muy importante para acompañarlos de mejor manera en el desarrollo de sus competencias, ¿no? Entonces, sí, estoy muy contenta de reencontrarnos nuevamente en este espacio y justamente por lo que les comento, el día de hoy a través de CIDEA y, por supuesto, con sus ideas hemos podido proyectar, compartirles un tema que nos parece sumamente importante y es cuál es el rol que nosotros como docentes vamos cumpliendo en este camino de enseñar la lectura y, ¿por qué no, también la escritura? Porque como ha dicho Mónica, la lectura es una competencia, o la comprensión lectora es una competencia que es transversal a todo lo que vamos a hacer, ¿no? A escribir, a hacer ciencias, a matemáticas, a historia, a todas las áreas de la escuela y todos los ámbitos de nuestra vida en general. Entonces, en ese sentido, ya desde ese momento nosotros como maestros cumplimos, de lectoescritura, cumplimos un rol preponderante, muy importante, primordial. Y si estamos en los primeros grados, como se ha dado el caso de reuniones anteriores en las que hemos estado juntos, habían muchas maestras de los primeros grados, más porque no solamente estamos enseñando a leer, digámoslo así, sino que estamos acompañando a los alumnos en todo este proceso de la alfabetización, ¿no?, que es la adquisición de la lectura, la adquisición de nuestro código, ¿no?, de lenguaje, y eso involucra emplear muchas estrategias. Entonces, ¿qué nos convoca el día de hoy? Hablar un poco del rol docente en la lectura, y para eso voy a compartir en esta presentación con ustedes dos grandes momentos. Un momento en el que creo que es sumamente válido ponernos a pensar cuál es el rol que cumplimos, qué pilares están detrás de este rol que cumplimos, qué principios, qué competencias como maestros debemos poner en marcha para poder ser aquellos docentes que nuestros alumnos necesitan, especialmente en un momento como este, ¿ya? En el que la coyuntura es un momento post pandemia, estamos regresando nuevamente a la presencialidad, niños que probablemente tienen muchas carencias en el tema de lectura, y qué cosa podemos hacer nosotros entonces frente a esto para poder seguir cultivando el amor por la lectura, pero también para poder seguir desarrollando sus competencias. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, como les dice Mónica, aunque están con las cámaras apagadas, por alguna razón será, voy a tratar de sentirme un poquito acompañado, a ver quién me acompaña prendiendo su cámara esta noche, pero por lo pronto, si no pueden, les voy a pedir por favor que participemos a través del chat, que va a ser de mucha ayuda para mí, y así vayamos compartiendo un poquito de conocimiento, porque yo sé que ustedes también seguro saben mucho, ¿no?, de este tema del rol docente. De hecho, es algo que nosotros desarrollamos diariamente. Diariamente estamos poniendo en marcha este rol, nuestro rol como educadores dentro de las aulas. Entonces, vamos a dar inicio a ¿cuál es el rol docente?
en la enseñanza de la lectura. Y vamos a empezar de repente con una preguntita un poquito más amplia. ¿Qué habilidades requiere un docente del siglo XXI? Y aquí sí me gustaría convocarlos a que nos cuenten un poquito cuáles creen ustedes que son las habilidades que como docentes requerimos. Y pueden usar el micro o pueden usar el chat para compartirnos un poco cuáles son sus percepciones respecto, buenas noches Marujita, respecto a cuáles son las habilidades que requiere un docente actual. A ver, ayúdennos a resolver esta pregunta. ¿Qué habilidades requiere un docente del siglo XXI? ¿Qué dicen ustedes? Si bien es cierto, yo había estado compartiendo en algunos talleres esto, a ver, Olga nos dice, habilidades comunicativas. Qué interesante y sumamente básicas las habilidades de comunicación. Gracias, Olguita. Ivonne nos dice, ahí está, ahora sí ya me empiezo a emocionar y a alegrar porque todo el mundo escribe en el chat. Ivonne me comenta que habilidades blandas como capacidad de escucha y creatividad. Berta nos dice que debe ser un facilitador, un guía para que los estudiantes construyan su aprendizaje. Gaby nos dice que una habilidad que debe tener el educador es que debe ser flexible. ¡Wow! La flexibilidad, ¿no? No sé si recuerdan, pero antes diseñábamos algo y queríamos que la clase fuera tal cual la habíamos diseñado. Pero la realidad es que tú diseñas una clase y luego llegas al espacio de aula y tú te preguntas, pero, ay, yo había diseñado esto, pero ¿por qué los chicos no me responden como yo esperaba? Y es que es así, a veces la realidad nos va a llevar a pensar que nuestros estudiantes miraron esto que les hemos presentado desde otro lado, ¿no? Vienen con sus propias experiencias y de repente esa experiencia no resulta como nosotros lo habíamos planeado. Entonces es allí como cuando dice Gabriela, tenemos que mostrar nuestra flexibilidad para realizar ajustes a eso que hemos planificado y lograr rediseñar de manera oportuna y pertinente lo planificado para acercarlo a los estudiantes. María del Pilar nos dice que es importante como habilidad docente que conozca las competencias. Imagino, María del Pilar, que te refieres a las competencias que debemos desarrollar con nuestros alumnos, ¿no? Zenobia nos dice que el docente actual del siglo XXI debe ser innovador, debe ser una persona innovadora. Y aunque muchos utilizamos este término innovador, yo a veces me pregunto qué se entiende por innovación, ¿no? A veces asociamos la innovación a lo creativo, ser creativo, o atraer algo que nadie tiene, ¿no? Eso como innovación. Pero a veces lo innovador está cerca a nosotros y es la forma en que utilizamos esos recursos que tenemos lo que genera esta innovación. Entonces, muy bien también cuando hablamos de innovación. Aquí hay un docente, o docente, no sé su nombre, pero está con el apellido Hoyos, que nos dice, debemos manejar las TICs o las tecnologías de la información, ¿no? Nuevos dispositivos, nuevas herramientas digitales, que nos permiten estar actualizados con los avances, menciona, pero también proveerle, ¿no?, a nuestros alumnos nuevos caminos para poder aprender. Por ejemplo, en mi caso, lo que utilizamos mucho nosotros son dos cosas, especialmente con los niños pequeños. No sé si ustedes conocen la herramienta de Padlet, pero la herramienta de Padlet es una herramienta que a mí me gusta muchísimo porque la puedes utilizar de computadora, de tableta, de celular, lo puedes usar de cualquier dispositivo y esta herramienta me parece sumamente potente porque te sirve de diferentes maneras. En realidad en Padlet tú lo que puedes hacer es un muro, simplemente un muro. Tal vez voy a mostrarles algún ejemplo en un ratito. Puedes hacer un muro, pero allí puedes usar diferentes modos de repositorio. Puedes utilizar, por ejemplo, el audio, puedes tomarte una foto inmediatamente, puedes utilizar el medio escrito. Entonces, como estrategia de lectura, por ejemplo, yo utilizo mucho el Padlet, incluso para mi evaluación diagnóstica. A ver, aquí les voy dando un dato. ¿Cómo, Ángela? Pues creo mi muro, entrego a mis chicos una lectura corta,
y luego les digo a los chicos, ingresa, porque tú pasas el link del Padlet, y les das clic y vas a leer el texto. Entonces los chicos leen y se queda grabado a modo de repositorio su audio. Entonces yo ya luego, como maestra, escucho los audios de mis chicos y me doy cuenta de cómo va su ritmo o fluidez lectora, ¿no? Entonces mira qué interesante es el tema de utilizar este recurso digital muy sencillo para que los chicos vayan grabando lo que leen. No tienen que hacer ningún esfuerzo porque le dan clic, ellos se conectan con el texto y se graba solo. Cuando terminan, dejan de dar el clic y se acabó, ¿no? Entonces, sí es muy cierto. Este mismo recurso, por ejemplo, también lo utilizo para hacer líneas narrativas, porque el mural te da la posibilidad de hacer como líneas de tiempo. Entonces los chicos pueden hacer o líneas narrativas de lo que van leyendo, pueden hacer microresúmenes también y te lo van colocando en el muro y tú puedes ir revisándolo. Pueden hacerlo colaborativo, puede entrar más de un amigo a este mismo grupo y conversar sobre el texto que están trabajando. Bueno, solo este mismo recurso, que es el Padlet, y que yo lo recomiendo mucho, te sirve para múltiples cosas. Escribir, hacer repositorio, hacer mini bibliotecas, grabarte leyendo, hacer evaluación diagnóstica. Entonces, sí concuerdo con él o la docente apellidada Hoyos respecto a que el hecho de que nosotros como maestros contemos con algunas herramientas digitales nos permite ampliar nuestro bagaje respecto a cómo brindar nuevas rutas para hacer uso del aprendizaje, de la lectura y de la escritura también. Marlene nos dice, un docente debe adecuarse a los cambios, y creo que estamos súper de acuerdo, y tiene que ver un poco con lo que hablaba nuestra compañera Gabriela respecto a ser flexibles. Jacqueline, por su parte, nos habla de un docente del siglo actual debe ser un modelador, un inspirador. Qué bonito esto que nos dice Jacqueline sobre la inspiración, ¿no? A veces es difícil, por ejemplo, este año me tocó un sexto grado y siento que varios de los chicos son muy buenos lectores, pero otros como no están motivados. Entonces me empiezo a preguntar, ¿y cómo motivarlos? ¿Y qué hacer para motivarlos? ¿Cómo inspirarlos a ellos? ¿Cómo contagiarles ese amor que yo también tengo por la lectura? Y a veces cuanto más grande es más difícil. Entonces nos toca a nosotros justamente mostrarnos como modelos, conquistarlos a través de nuestra propia práctica diaria, ¿no? Gracias, María del Pilar, por la aclaración. Saber aprender y desaprender, criticar y reflexionar, nos dice Marlene, qué importante es la parte de desaprender, porque de repente la parte de aprender como principio de educabilidad en el docente es súper relevante. No es que yo ya aprendí algo y ya, bueno, ya sé todo, ¿no? Justamente por eso ustedes están acá, porque están haciendo uso de ese principio de educabilidad, de aprendizaje permanente. El maestro nunca termina de aprender, el maestro es investigador. Entonces, sigue aprendiendo aquello que va saliendo de nuevo y se va retroalimentando y va reestructurando sus formas de enseñar, y para eso tiene que hacer uso de algo bien importante que ha mencionado Marlene, que es el desaprender, y a veces desaprender no es tan sencillo, porque es como hacer un conflicto cognitivo en nuestra mente y decir, no, ya eso que yo usaba ya no lo voy a utilizar, lo voy a cambiar por esto que me funciona mejor. Pero a veces hemos utilizado tanto cierta práctica de trabajo que nos es difícil, ¿no? Nos es difícil salir de esa estructura y empezar a aplicar estructuras nuevas, pero estoy segura que todos los docentes que el día de hoy nos están acompañando y que generalmente son parte de estos espacios con CIDEA, tienen esa actitud reflexiva y crítica y esa capacidad de desaprender y reaprender, ¿no? Volver a aprender. Ser más creativo e innovador las didácticas de cada competencia. Esta aseveración de Mirta también es algo que creo que debemos repensar nosotros, porque con esta empatía nos estamos refiriendo de una manera muy amplia a muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, vincularnos a nuestros estudiantes, hasta de repente el manejo de las diversas didácticas y cómo esas didácticas que se desprenden de los enfoques que van surgiendo para la nueva educación, ¿ok? Tengo que yo conectar con esas formas de enseñar para luego poder ponerlas en marcha.
Y eso a veces no es tan sencillo, nos toma tiempo, pero el hecho de tener una actitud frente a la innovación, el hecho de tener flexibilidad, el hecho de desear ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes, como estoy segura ustedes lo hacen, ayuda mucho. Olga nos dice innovar, hacer algo nuevo y no repetitivo. ¿Cuánto nos cuesta eso? Y justamente el día de hoy leía un meme que de repente, claro, hasta yo me he identificado con él en algún punto, pero el meme decía algo así como, maestro, esta no es su planificación de hace 4 años, ¿no? Y es muy cierto, y a todos nos pasa que a veces utilizamos algo que ya teníamos, ¿no? Como un backup y que nos sirve. Pero es bueno pensar cómo vamos a reestructurar. Si bien es cierto, son algunas ideas claves, ¿no? Son algunos contenidos o son algunas competencias que se van a mantener en el tiempo. Es importante pensar que las experiencias de aprendizaje que voy a brindar a mis alumnos no pueden ser recicladas, porque no responden al mismo grupo de niños, ¿verdad? Las experiencias de aprendizaje responden a un contexto particular, a un contexto, a un estudiante, a un perfil de estudiante. Entonces yo voy cambiando esas experiencias de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de esos estudiantes y por lo tanto no pueden ser repetidas, como menciona Olga. Qué interesante todo lo que ustedes me dicen. Dionisa nos dice que tiene que ser crítico y reflexivo. Ajá, entonces ratificamos estas actitudes de los docentes, mientras que Carlos nos dice que tiene que ser emprendedor, empático y emplear las TICs. De empatía y de emplear las TICs es algo que acabamos de mencionar, la parte del emprendimiento, ¿no? De crear, de poder pensar en cómo empezar algo desde cero, de emprender, ¿no? De construir hacia dónde vamos. Marisol nos habla así de Padlet, así es, me parece que es súper interesante utilizar Padlet. Se escribe así, Padlet, tal cual lo han escrito Marisol, ajá, P-A-D-L-E-T, Padlet. Es una herramienta gratuita si usas hasta 5 muros, ¿ya? Si usas hasta 5, digamos, opciones de pizarra o de muro, puedes usarlo de manera completamente gratuita. También, si ya lo terminaste de usar, puedes eliminar y después crear otro y así mientras mantengas 5, no tienes que hacer ningún pago. Simplemente creas tu cuenta con un correo electrónico, ¿ya? A mí me ha servido muchísimo esa herramienta. Es bueno poder cuestionarnos a nosotros. Mero nos dice que es muy bueno poder cuestionarnos a nosotros mismos. Muy cierto. Nos toca entonces nos toca entonces poder pensar de una manera muy reflexiva sobre nuestra propia acción docente, ¿no? Creo que me habían escrito solamente a mí, pero para los que desean saber, el recurso es, aquí está, ¿ya? Es Padlet. Perdónenme si escuchan un tucutú. Ella es Dasha y es mi alumnita que seguramente está preguntándome de algo. Y ahora que tenemos, ese es otro recurso docente, por ejemplo, el Teams, que es como un chat de alumnos y maestros, y entonces los niños parece que nunca desaparecen de nuestro lado y pueden escribirnos dudas y hablar y todo, ¿ya? Entonces, miren, en chiquito les muestro acá, porque ustedes estaban mencionando qué cosa es el Padlet. Aquí está algunos de mis Padlets, pero miren, aquí tengo este Padlet, ¿ya? Esta es mi cuenta. Sé que no es el tema de hoy, pero ya que ustedes hablaron de innovación y de tecnología, creo que nos puede ayudar. Y pueden ver que, por ejemplo, aquí tú puedes crear, ¿no? ¿Cómo creo? Acá digo, quiero poner un Padlet más, quiero crear un Padlet más, y creo, por ejemplo, este muro. Como se darán cuenta, para mí este es un muro biblioteca. No sé si logran ver acá. Si me ponen una manito o algo me ayudarían. Pero lo que yo creé acá es una biblioteca, mira. Es una biblioteca que está organizada por tipos de texto y todos son digitales. Y creé las columnas de acuerdo a los tipos de textos que yo quiero. Entonces, una funcionalidad, por ejemplo, del Padlet es hacerlo así, como una biblioteca digital. Por aquí alguien me está escribiendo. Sí se ve, gracias Martita por ayudarnos. ¿Ya? Entonces, esta es una modalidad, una forma en la que yo lo puedo utilizar. Otra forma en la que lo puedo usar. Por ejemplo, era uno de lectura en voz alta.
Y miren, como les conté, acá están mis alumnos, y entonces pueden utilizar audio, incluso pueden ellos mismos grabarse. Creo que no se va a escuchar porque no le he puesto, perdónenme, tendría que compartir con sonido. Hola, yo soy Alma Morante y hoy día voy a leer el libro de Ramiro. Hace mu- Hola, yo soy Alma Morante y hoy día voy a leer el libro de Ramiro. Hace muchos Como se dan cuenta, aquí tengo, pueden ser audios, pueden ser videos, los que los chicos suben, ¿ven? Entonces es una herramienta súper interesante. A mí me gusta muchísimo esta herramienta, como les decía, y creo que es una oportunidad el utilizar el Padlet, ¿ok? Para que ustedes puedan innovar en la lectura y hacer muchas más cosas con los chicos, ¿ya? Listo, entonces ahora sí, luego de haber recogido un poquito de ideas de ustedes, me voy a centrar en qué habilidades requiere un docente del siglo XXI. Y para eso me he ido un poquito acá. Este es un texto bien bonito que se llama El sentido de educar y nos dice un poco de qué cosa esperamos de un docente. Dice así: el maestro del siglo XXI es un formador de ciudadanos. Es capaz de leer los contextos locales y globales que le rodean y de responder a los retos de su tiempo. Es un facilitador que domina su disciplina y que a través de las metodologías activas ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. Entonces aquí yo básicamente he sombreado algunas palabras que me parecen sumamente importantes: formar ciudadanos, responder a los retos que son muy diversos, ser un facilitador, un guía, como ya habían mencionado ustedes, pero sobre todo esta parte me parece interesante: domina su disciplina. Quiere decir que este docente del que estamos hablando es un especialista en algo en particular, que domina metodologías, que conoce, que profundiza, ¿no?, en el aprendizaje de algo en particular. Abelino me dice: el audio de lecturas diversas lo uso aplicando el método Kaizen por el WhatsApp. Qué interesante, gracias Abelino. Método Kaizen y el audio de lecturas diversas. Muy bien. Y ofrece herramientas que son necesarias. Abelino, ¿a ti te gustaría contarnos un poquito más sobre este método? No sé si te animas a contarnos algo más. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? ¿cómo estás? Creo que siempre es bueno conocer un poquito más. Yo no lo he escuchado, tal vez tú nos puedes compartir. Mira, el año pasado, en segundo grado, pues coordinamos con los padres en una reunión que deberían entregar una lectura de su preferencia o la lectura que les preparo yo los lunes, miércoles y viernes. Primero Ajá. comenzamos con 2 días, luego aumentamos a 3 días. Y es entonces, en casa papá lo graba por el WhatsApp. Y ellos, antes de enviarme para yo ya escucharlo, los papás tenían la misión de hacerles escuchar el audio a sus propios hijos, de escuchar al papá, que ellos mismos tenían que corregir y mandar el mensaje. Al otro día que tocaba, entonces tenían que mejorar. Ellos su propia marca tenían que mejorar. Eso es lo que dice el método Kaizen, ¿no? Una continua mejora. Eso es lo que estábamos aplicando el año pasado en segundo grado. Ahora, este 27 de marzo, tengo reunión con los papás. Hay algunos papás nuevos que todavía no saben, entonces tengo que nuevamente explicarles y empezaremos con una lectura semanal, pero esa lectura tiene que mejorar ellos mismos. O sea, la mejor lectura a enviarme una semana. Una vez que supero eso, seguir trabajando. Eso estamos aplicando con el WhatsApp. Entonces, me envían, por ejemplo, le pongo: tienes tiempo hasta las 10 de la noche de enviar. A las 10:05, yo ya estoy escuchando el audio y tengo que devolverles el audio o hacerle las correcciones, decirle cómo puede mejorar para que sigan mejorando ellos ya en familia. Gracias. Muy interesante, Abelino, me parece fabuloso lo que nos cuentas. Bueno, el WhatsApp ahora se ha convertido en una herramienta también, ¿no es cierto?, digital del aprendizaje.
te envían diferentes cosas, Marisol, de acuerdo a lo que tú desees. En el caso de lo que nos cuenta Belino, es una estrategia para mejorar la fluidez lectora. Entonces, lo que los niños hacen es grabarse, escucharse y repensar, ¿qué tan fluido leí? No está muy fluido, a ver, vuelvo a intentar, y así, es como un reto personal. Entonces, cada vez van mejorando y mejorando. En mi caso, que yo estoy ya con chicos un poco más grandes, puedo hacer, estuve mucho tiempo estacionada en segundo grado, casi 8 años, y pude hacer lo mismo que menciona Belino, y ahora que ya están más grandes, lo que yo hago es colocar una rúbrica de oralidad, digámoslo así, de lectura en voz alta, y ellos mismos tienen que evaluar cosas como la entonación, la pronunciación, la dicción, el ritmo de lectura. Entonces ellos se graban. Luego de que se graban, dicen, a ver, ¿qué tal estuvo mi entonación? ¿Qué tal? Y si ellos sienten que no han logrado algún criterio, entonces vuelven a grabar, ¿ya? Algo que sí me encantaría compartir con Abelino, que está utilizando esa estrategia tan interesante, es que Abelino con el Padlet puedes hacer exactamente lo mismo, mandarles, bueno, los papás tendrían que, obviamente, a través del WhatsApp les mandas el link, ellos le dan clic y automáticamente ingresan, pero la diferencia entre que los manden en el WhatsApp y que los manden en el Padlet es que en el Padlet se quedan grabados como repositorio y no se quedan en tu celular. Entonces, de ese modo, que si tú haces una columna por niño, como viste en mi biblioteca, por ejemplo, Rosa, Marta, Pedro, te queda como un backup de las leídas de los niños, ¿no? También tú puedes hacer feedback ahí en Padlet, puedes ponerles desde emoticones, caritas, corazones, hasta comentarios. También puedes añadir comentarios a cada una de las lecturas de los chicos que han ido realizando. Entonces hay varias cositas que puedes hacer y sobre todo algo que nos pasa siempre, ¿no? Que utilizamos nuestro teléfono tanto que ese teléfono se satura y ya no caben cosas. En cambio, al utilizar esta modalidad de esta microplataforma, no te genera ningún espacio dentro de tu propio teléfono. Y para los papás no es tan difícil porque no tienen que colocar códigos, nada, simplemente les das el link, ingresan y allí buscan el nombre tal vez de su niño y ahí ponen clic y graban, igual que en un WhatsApp, ¿no? Podría ser una ayuda. Gracias, maestra. Muy interesante porque hay algunos cuando es lectura más amplia y el WhatsApp ya Ya no no cabe. aguanta. Entonces Exacto, ya, profesor, me dice que no puedo. Entonces me lo exacto, envían a veces por otro medio ya, por el correo. exacto. Entonces en mi correo también me lo envían y ya puedo. Pero qué interesante utilizar el Padlet para poder superar. Y ahora ya estoy viendo, estoy pensando, no sé si me puede ayudar ahí, que cada papá le haga la pregunta, 2 preguntas para Mm, comenzar, y que el niño responde en ese mismo audio. sí, exacto. El Padlet me va a dar más alcance. Claro Gracias. que sí, así es. Puedes colocar, bueno, yo ahorita no he abierto todos mis Padlets, pero en efecto, este será otro espacio, Mónica, probablemente para hablar solamente de recursos digitales que podemos utilizar vinculados a la lectura. Nos estamos explayando un poquito por acá porque creo que es del interés de los maestros y qué bonito que hayamos utilizado esto del rol del docente desde la innovación para de repente apropiarnos un poquitito de un recurso que nos ayuda a ser más innovadores en el campo de la lectura y la escritura. Acá algunas maestras dicen, ¿para qué lo uso? Para diferentes cosas. Yo, como les dije, lo utilizo, por ejemplo, hay mis chicos que van leyendo su plan lector y de cada pedacito que les toca leer me suben resúmenes, ¿no? Chicos, no un resumen, no de más de 2 párrafos, y ellos van colocando su resumen y después leen la otra parte que les toca y colocan su resumen y así sucesivamente. Otros niños, por ejemplo, también me han hecho, como les decía, líneas de tiempo de eventos, ¿no? De todo este libro, todos los momentos importantes. Cuando hemos hecho, por ejemplo, textos informativos o enciclopédicos, han hecho pequeñas fichas de extraer datos, ¿no? Pero lo interesante, como les digo, es que 1 no se borra, 2 sirve de repositorio. Tú puedes también administrar tu Padlet para poner cosas como, por ejemplo, solo tú puedes borrar o solo tú puedes comentar como maestro.
Los niños suben, pero ellos no pueden eliminar, ni pueden borrar, ni pueden comentar. O sí, de pronto tú quieres que tus alumnos ya están más grandes y aprendan a hacer un feedback, o se comenten entre pares. Entonces tú activas, les explicas y te dices, por ejemplo, a Inés le toca hacerle un feedback a Abelino, a Abelino le toca hacerle un feedback a Luz. Entonces los niños entran, escuchan lo de un amigo y aprenden a hacer feedback y te dicen, ¿no? Querido Abelino, me ha gustado mucho lo que has leído, pero te sugiero que leas un poco más despacio. Pero, entonces ahí empezamos a hablar de cómo se hace la coevaluación entre pares, ¿no? Y esa también es una bonita forma de hacerlo con este recurso que es total y completamente gratuito, ¿ya? Repito, Erika, si bien es cierto, a nivel de colegios públicos no tenemos mucha tecnología, como les decía, este no es, digamos, el objetivo de esta sesión no era hablar de estrategias, sino más bien de cuál es el rol docente que nosotros cumplimos, pero sí la conversación se desvió un poquitito porque hablábamos de recursos de tecnología que podíamos usar, ¿no? Así como el maestro Abelino, estoy seguro que muchos de ustedes utilizan probablemente WhatsApp, ¿no? Para intercambiar cosas con las familias o con los niños. Sin embargo, lo que yo les decía es que podíamos usar este recurso que era Padlet, que también es completamente gratuito, no genera ningún costo y que lo pueden utilizar desde celular, tableta, computadora, de cualquier dispositivo electrónico que tengan. Por lo tanto, si es que ya utilizan WhatsApp, es casi lo mismo, con la diferencia de que el contenido no se queda grabado en tu teléfono como maestro, que es una dificultad que siempre tenemos. Yo tengo una cantidad increíble de videos y cosas de mis chicos que se satura, sino que ya se queda ahí como un repositorio, ¿no? Algo que también es interesante es que al quedarse como repositorio, tú tienes como un registro completo, porque tienes la primera lectura del niño de inicio de año y puede ir añadiendo más y más y más hasta el cierre de año, y entonces puedes comparar, ¿no? Un antes con un después. ¿Cuál ha sido la evolución de este niño a lo largo del año, ¿no? A ver. Enviamos ya, listo. Entonces, ahora sí, vamos de lleno un poquito más al tema del rol docente, ¿ya? Y creo que es bien importante que nosotros tengamos algunas bases de lo que se entiende el rol docente para nosotros en el país, y el Ministerio de Educación nos da ciertos lineamientos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del rol docente, hablamos de 4 dominios que debemos lograr nosotros como maestros y que están vinculados a desempeños. Seguramente algunos de ustedes ya han leído alguna documentación que nos brinda el Ministerio de Educación, pero ellos nos dicen que nosotros como maestros debemos lograr estos 4. En un inicio está la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, la participación en la gestión de la escuela articulada y el desarrollo de la profesionalidad, que es un poco lo que ustedes están mostrando en este momento. Entonces, eso quiere decir que al hablar, por ejemplo, de preparación para el aprendizaje de los estudiantes, estamos comprendiendo esto como la planificación que nosotros como maestros realizamos de manera pedagógica, ¿no? Desde el programa curricular hasta las unidades didácticas, que pueden ser proyectos, pueden ser cartillas, dependiendo de cómo nos lo propongan en nuestro colegio, pero que además incluyen enfoques, ¿no? Estos enfoques pueden ser particulares, de acuerdo al área que enseñamos, y tienen que incluir algunos enfoques transversales que nos invita a trabajar el Minedu, como la interculturalidad y la inclusión. En lo que respecta a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, aquí lo que están midiendo en nuestro dominio docente es cómo conducimos el proceso de enseñanza dentro del aula. Y para eso nos hablan de la mediación pedagógica. ¿Cuál es el clima que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes en el aula? ¿Cuánto manejo y conocimiento tenemos de los contenidos? ¿Cuánta motivación ofrecemos en el aula para que nuestros chicos empiecen a desarrollar sus habilidades? ¿Qué estrategias utilizamos?
tanto en la enseñanza como en la evaluación, y qué recursos pedagógicos utilizamos, ¿no? Por otro lado, en lo vinculado a la participación en la gestión de la escuela, hablamos de cuál es mi participación o cómo soy parte de la red de escuelas a las cuales pertenece el colegio en el que yo estoy. Y cómo esto se refiere a la comunicación efectiva, a uno de los elementos que ustedes mencionaban, ¿no? Cuán bien me podía comunicar yo con mis estudiantes, con mis colegas, con la comunidad educativa en general, e incluso con la red de escuelas. Finalmente está el dominio número 4, que nos habla un poco de la profesionalidad. Y esto quiere decir que yo comprendo los procesos y prácticas, así como la que realizo constantemente esto que ustedes mencionaron, una acción reflexiva, crítica, ¿no? Sistemática, permanente, de mi propia práctica pedagógica y la de mis colegas, ¿no? Para poder construir con ellos de manera colaborativa esta participación y este crecimiento profesional dentro de mi institución. También creo que es válido, y ¿por qué resalto yo mucho esto? Porque cada vez más estamos siendo observados, ¿no es cierto? Y pasamos por procesos de evaluación docente también. Seguramente ustedes llega un momento en el año en que son visitados, son observados, son evaluados por sus directivos, y entonces uno siempre se pregunta, ¿y qué cosa ven de lo que yo hago? ¿Cuáles son las competencias que observan de mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer para hacer mejor mi trabajo? Entonces, por esa razón es que compartí aquí este documento que en realidad es el marco del buen desempeño docente, es el actualizado del 2022, ¿ok? Y aquí nos describe justamente cuáles son esas 9 competencias que nosotros como docentes debemos tener de acuerdo a los dominios que se han establecido, estos 4 que ya he compartido con ustedes. Vamos a ver entonces qué nos dicen, qué competencias debemos nosotros tener como profesores. En inicio, en lo que respecta al dominio de preparación para el aprendizaje, nos menciona que debemos conocer y comprender las características de los estudiantes. Esto pareciera sumamente obvio, pero les cuento que yo en mi experiencia recibí un aula nueva este año y justamente el día de hoy estaba reunida con algunos colegas y les decía, mira, yo no sé qué hacer porque es el primer año que me pasa que tengo un salón, que tengo niños, por supuesto, con ritmos distintos, siempre lo he tenido, pero que además tienen otras problemáticas, otras dificultades. Entonces, como maestra, me voy a tener que enfocar mucho en identificar las características de mis alumnos, y estas no solamente tienen que ver con los aprendizajes, sino con los contextos familiares, con los temas emocionales, con los temas de cómo socializan con los otros, ¿ok? Y todo esto me va a ayudar ¿para qué? Para pensar quiénes son un mejor grupo para ellos, para pensar en qué estrategias van a ser más favorables, para pensar en que de repente son un poco sensibles a los retos que se les puede entregar dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, sí, es importante e indispensable conocer las características de mis estudiantes para ver de qué manera voy a yo poder promover el desarrollo de estas capacidades. Por otro lado, nos habla en la competencia 2 sobre planificar la enseñanza, ¿no? Garantizando la coherencia de los aprendizajes, el proceso pedagógico y los recursos disponibles. Esto pareciera que nos quedó un poquito más claro. Por otro lado, en el dominio 2 nos habla sobre la enseñanza para el aprendizaje, y aquí nos dice que debemos crear un clima propicio, conducir el proceso de aprendizaje y evaluar permanentemente. Y aunque no lo crean, esto también puede ser retador. Yo hablaba hoy día con mis estudiantes de algo que a mí no me gusta, por ejemplo, levantar mucho la voz en mi aula. Y les preguntaba a ellos, ¿por qué razón un maestro tiene que subir el volumen de voz? ¿O por qué los chicos tenemos que subir el volumen de voz en un espacio compartido?
Y con ellos íbamos creando qué estrategias podemos usar. Entonces ellos me dijeron, Ángela, si existe el termómetro, y el termómetro sirve para medir la temperatura, creemos un sonómetro. Me dijeron, yo, un sonómetro, sí, para medir el sonido. Entonces en grupos discutieron, realizaron dibujos de cuál podría ser las opciones que podríamos utilizar para marcar en nuestro salón cuál era el timbre de voz que estábamos usando, ¿no? Entonces ellos decían, hay un timbre de voz, Ángela, tipo susurro, cuando estamos haciendo una actividad que es un poco más silenciosa, o hay el tipo de nivel súper grito, decían ellos, cuando salimos al patio. Entonces, este tipo de estrategias con los cuales yo voy mirando y voy compartiendo, porque aquí dice, para lograr una convivencia democrática, no es que yo impongo esto, sino es que trabajo conjuntamente con ellos para alcanzar, definir cuáles van a ser nuestras mejores experiencias y decisiones para crear este clima propicio. Así, de este mismo modo, tengo que crear estrategias conjuntas para hablar de cómo conducimos mejor la clase. Y algo que me ha pasado, por ejemplo, es que ahora yo ya no estoy entregando, les contaré el material de trabajo. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Porque he buscado un espacio de mi salón y en ese espacio coloco en grupos, yo tengo 5 mesas en mi clase, entonces son 5 grupos, coloco el material allí y los he empoderado a mis alumnos y ahora ellos saben quiénes son los responsables de un curso en particular. Entonces, para comunicación hay responsables de mesa y son ellos los que van, toman el material, lo llevan a la mesa, les comparten a sus amigos lo que hay que hacer, y así son parte de ese proceso de enseñanza, ¿no? No solamente soy yo la que enseña, sino que ellos se sienten parte de todo ese proceso. Asimismo, la evaluación permanente, y creo que el ejemplo del feedback que les comenté a través del Padlet es una buena alternativa de la coevaluación, de la evaluación que puedo hacerle a un amigo. También la evaluación, la coevaluación que dejo en Padlet podría ser un audio. Yo podría dejarle un audio a un amigo en vez de un texto, si es que yo todavía estoy trabajando con niños muy pequeños que todavía no han logrado desarrollar completamente la producción escrita. O por el contrario, esta opción de decirles que escriban un feedback a un amigo podría ser un reto para que ellos empiecen a escribir utilizando el teclado, ¿no? Depende por dónde lo veamos nosotros. Respecto al dominio número 3, existen 2 competencias, las 6 y las 7. Aquí nos hablan de nuestra participación activa, democrática, y también de establecer estas relaciones de respeto, colaboración, corresponsabilidad, no solamente con los colegas, ¿no? Sino también con la familia, con la comunidad y otras instituciones. Y aquí a lo que nos hablaba Belino, ¿no? Yo ya estoy coordinando, Ángela, con mis padres de familia en estos días para, entonces es ese sentido de corresponsabilidad en el trabajo que vamos a realizar respecto a este deseo que tenemos como escuela de formar niños lectores, ¿no? Finalmente, en este dominio número 4, con 2 competencias más, nos habla de que nosotros como docentes debemos mostrar una capacidad reflexiva sobre nuestra práctica pedagógica y hacer ejercicio de nuestra profesión de una manera ética, ¿no? Respetando los derechos fundamentales de la persona. Entonces, claro, seguramente varios de ustedes ya hacen uso, ponen en ejercicio esas competencias, pero tal vez, no sé, puede ser que sí, como puede ser que no te estaban enterados de que esto es parte de un marco que está establecido, está sistematizado y que se utiliza para poder evaluarnos, porque yo también soy docente, evaluarnos en nuestro ejercicio cotidiano. Aquí entonces me hice esta pregunta que quiero compartir con ustedes. Si ya sabemos cuáles son estos dominios que debo tener como maestro, ya sabemos que el poner en marcha esos 4 dominios involucra, ¿no?, hacer uso de mis 9 competencias que hemos delineado. Entonces, ¿cómo poner en marcha nuestras competencias docentes al enseñar a leer, ¿no? Y para eso también existen lineamientos. Ya desde hace algunos años
ha salido la Estrategia Nacional de Lectura, ¿no? Que está presente en diversas resoluciones, pero que yo copié aquí esta, que es casi la última. Y en esta resolución nos habla de que nosotros, o que por lo menos el Estado de nuestro país, se preocupa por compartir con nosotros o por velar de alguna manera porque nuestros chicos y chicas en las escuelas, nuestros niños y niñas, puedan empezar a desarrollar sus habilidades de lectura, y para eso nos solicitan, nos invitan a implementar ¿qué cosa, Ángela? Como parte de la estrategia de plan de lectura, un plan lector, hacer uso del programa o de la estrategia Leemos Juntos, y tratar de implementar una biblioteca escolar, ¿no? Que acá yo lo he puesto con mayúscula porque cada uno de estos, el plan lector, el Leemos Juntos y la biblioteca escolar, son elementos, son estrategias que están delineadas por el Minedu y tienen características, ¿está bien? Entonces, hoy yo solamente me voy a enfocar un poco en el plan lector, porque creo que el hecho de enfocarnos en el plan lector nos permite remirar cuál es el rol docente que nosotros cumplimos al poner en marcha todo lo que tiene que ver con nuestros planes de lectura dentro de la escuela, en el grado en el que estemos, claro está. Si nos enfocamos en esto, entonces, si nos enfocamos en el plan lector, tendremos que pensar entonces que hacer o ejecutar, poner en marcha este plan lector, involucra 3 etapas, maestros. De repente muchos se quedaron en las primeras resoluciones que emitió el Ministerio de Educación, en las cuales los lineamientos eran muy vagos, probablemente, y solamente nos hablaban sobre qué número de libros leemos al año, las estrategias de mediación, probablemente, el libro cartonero, leer en voz alta. Eran algunos de los lineamientos que se describían en los primeros documentos. Sin embargo, en la actualidad, estos documentos que delinean el plan lector ya tienen más especificaciones y nos mencionan que al menos cuando nosotros diseñamos todo el plan lector, esto involucra en el rol de docentes pasar por 3 etapas importantes, ¿no? Y creo que he colocado aquí, no todos, pero algunos criterios que nos van a permitir remirarnos un poco. ¿Está bien? Entonces, hablemos un poco del diagnóstico. Al hablar del diagnóstico, estamos hablando de que nosotros, como profesores, buscamos identificar las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos, o de alguna forma de la institución educativa, al conocer cómo van nuestros alumnos para poder ofrecer un programa educativo que responda a esas necesidades, ¿no? Entonces, en otras palabras, este proceso diagnóstico involucra la recolección y análisis de la información que recogemos. Y aquí mi pregunta, yo he colocado 2, ¿no? ¿Qué criterios deberíamos nosotros como profesores tomar en cuenta para el diagnóstico? ¿A qué he puesto este primero? Comportamiento lector de los estudiantes, que involucra tipo y frecuencia de lectura, motivos para leer, uso del tiempo libre y acceso a la lectura. Y como estamos acá reunidos, yo me preguntaría, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros medimos esto? ¿Cuántos de nosotros utilizamos un instrumento para medir el tipo y frecuencia, el motivo de lectura, el uso de la lectura en tiempo libre y el acceso al libro? A ver, que levanten la mano, estoy como los hermanos Epe. Que levante la mano. A ver, ¿cuántos de ustedes utilizan algún instrumento para medir eso que acabamos de mencionar, que se llama contexto lector? A ver, vamos a buscar alguna manito levantada por allí. Oh, no, estamos en aprietos, Mónica. Entonces cambiemos la pregunta. Si ninguno de nosotros utiliza o realiza una evaluación para medir este contexto del que estamos hablando,
¿qué podríamos hacer nosotros? Mira, ya es un lineamiento. ¿Qué podríamos hacer nosotros para medir el comportamiento lector? A ver, ahora sí, ¿qué se nos ocurre? ¿De qué manera nosotros podríamos medir este criterio que nos convoca a medir el plan lector, que es el comportamiento lector? A ver, ideas por allí. Chat, micrófonos. Hacer una pequeña encuesta, dice María. Dice Mari. Muy bien, una encuesta nos podría ayudar. Muy bien, Mari. Excelente. Sin duda una encuesta. Videos de lectura familiar. Ahí está. Voy mirando más o menos y que las familias también vayan identificando características y asuman un rol dentro de este espacio. ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. Recuerden que esta es la parte diagnóstica. Y en esta parte diagnóstica nos dicen, necesitamos medir el comportamiento lector de los alumnos teniendo en cuenta el tipo, frecuencia, motivos, uso del tiempo libre y acceso a la lectura. Y creo que acá, con estas dos participaciones de nuestras compañeras, sí estamos llegando a ese punto, aunque uno me lleva hacia el otro lado que ya pareciera la solución. Plataformas de lectura, cuestionarios y listas de cotejo, nos dice Belén, y entonces ya tenemos 3 alternativas: encuestas, cuestionarios y listas de cotejo, y estamos hablando formularios de instrumentos de evaluación. Muy bien, maestros, estamos yendo por allí. Ya son los instrumentos que voy a utilizar para evaluar eso que está por allí. Excelente, excelente, estamos muy bien. Lo que sí quería yo era reflexionar respecto a esto, porque estoy segura que casi todos nosotros realizamos una evaluación de lectura a nuestros alumnos, registros, dice Katy, encuestas a estudiantes y padres, nos dice Luz. Excelente, muy bien. ¿Saben qué pasa? Que siempre nuestra evaluación diagnóstica se sesga en la estandarizada, en el test estandarizado. Entregamos el test, tomamos el test, ahí se acabó. Eso es nuestra evaluación. Es la fotografía de un momento, de un instante. Sin embargo, tenemos que recordar como maestros, ¿ok?, que el desarrollo de la competencia de lectura es multidimensional. Quiere decir que el hecho, la observación, dice Judith, excelente, el hecho de que yo evalúe la comprensión, netamente la comprensión lectora, en un test, no es lo único que yo debo ver para alcanzar que mis alumnos mejoren. Eso es solo un solo elemento, ¿ok? Es un elemento. Una cosa más de la que hemos conversado en sesiones anteriores en las que hemos compartido juntos es que tomar la prueba de comprensión lectora es el último peldaño, porque para poder evaluar la comprensión yo tengo que haber logrado evaluar de manera preliminar las prehabilidades de lectura, entendiendo por prehabilidades de lectura el conocimiento del escrito, la conciencia fonológica, el vocabulario, el abecedario, entre otros. Entonces, cuando yo llego a comprensión es porque yo ya me aseguré que mi alumno ya decodifica y que ya logra cierto grado de fluidez o dominio lector. Después de eso, yo voy a evaluar la comprensión. Por lo tanto, creo que eso nos lleva a pensar que en nuestro rol docente tenemos que incidir, como menciona Alcira, también en utilizar algunos instrumentos como las listas de cotejos o las encuestas familiares que nos van a ayudar a medir cuáles son esos contextos o esos espacios, criterios multidimensionales que están asociados a la lectura de mis chicos. Como repito, en alguna ocasión comenté esta experiencia. Muchas maestras me contaban que aunque se esforzaban mucho, ¿ok? ¿Cómo sería ese diagnóstico en los primeros grados? Con entrevistas a familias, Mari, y con entrevistas a los niños. En primer y segundo grado, yo hago entrevistas a los niños, chiquitas, cortitas, de 1 minuto. ¿Qué cuentos tienes en tu casa? ¿Qué cuentos has leído? ¿Quién te lee cuentos? Y los chicos te cuentan. Y con eso estás haciendo el contexto multidimensional de la casa, ¿ya?
Entonces, eso nos ayuda, o una microencuesta, como han mencionado algunos de nuestros compañeros, dentro de la reunión de padres inicial. Eso también nos ayuda. El único detalle que les soy sincera de decir es que a veces los papás son como Pinocho, nos mienten. ¿Tiene libros? Sí, profesora, tengo libros. ¿Usted le lee? Sí, yo le leo, claro. Llego de trabajar tardísimo, pero le leo. Pero quien nunca te va a mentir es el niño. El niño sí te va a contar si tiene libros, si le han comprado, si tiene una microbiblioteca, no tiene, si sus papás le ayudan a leer o no. Y en el caso extremo, como mencioné en alguna reunión que hemos estado juntos anteriormente, sobre todo en las provincias, hay algunas familias que tienen dificultades con la alfabetización. A veces los niños se quedan al encargo de una tía, de una abuelita, y a veces no leen o no leen español, que es por otro lado, ¿no? El caso. Entonces, eso también se convierte en un contexto que yo como profesor tengo que tomar en cuenta, porque esos elementos son los que yo voy a tener que pensar. Si este chico no tiene libros, no tiene nadie que lo ayude en casa, su único contexto letrado, entonces es mi aula. Y es por eso que de pronto se demora más en aprender que otro niño que sí, los papás hablan español, tienen algunos libritos en la casa, los papás le leen y les hacen algunas preguntas. Entonces, ¿por qué este niño avanza y por qué este otro no? Allí está. No es solo lo que, pero si yo estoy haciendo todo, hago todo igual que los demás, ¿no? Él le deja, nadie dice que le deja una miseria. Martita, voy a apagar el micrófono. Entonces, si yo estoy haciendo todo igual que hago con todos los demás, y ahí justamente el error, ¿verdad? Si yo hago lo mismo que hago para todos, este niño necesita algo diferente. Tal vez necesita más de mí o necesita algo distinto, ¿ya? Entonces va por allí. ¿Qué otros elementos? A ver, ¿de qué más estamos hablando? Al hacer la evaluación diagnóstica, ¿qué otros criterios debo tomar en cuenta, Ángela? Ya sé que hay un comportamiento lector del estudiante. ¿Qué más? Debo tomar en cuenta mis propias prácticas de lectura y escritura, y eso me pareció increíble, porque dije, ¿cuántos de nosotros como profesores nos hemos autoevaluado respecto a las prácticas de lectura y escritura que les mostramos a nuestros alumnos? Porque como dijeron ustedes en el chat, nosotros somos ese modelo. Nosotros vamos a modelar las estrategias. Pero a veces nos sucede que en el tema del tiempo, la planificación, lo que tenemos que ir revisando, dejamos de ser ese modelo y nos encontramos en un espacio en el que más bien les decimos a los chicos, chicos, lean, es hora de plan lector. Y mientras tanto, nosotros estamos haciendo otra cosa. Pero nosotros debiéramos acompañar a los chicos también leyendo en ese momento. Entonces, las preguntas que nos sugieren, los documentos del plan lector, es autoevaluarnos como docentes y pensar, ¿cuánto leemos nosotros? No sé si saben, pero en países como Finlandia, por ejemplo, hacen una encuesta para medir cuánto leen sus profesores, los profesores que enseñan comunicación. ¿Cuántos libros lee realmente un maestro? Que no necesariamente tienen que ser infantiles, pueden ser novelas, lo que tú dices, pero ¿cuántos libros lees tú al año? ¿Con qué propósito lees estos libros? ¿Qué escribes? ¿Qué cosas estás escribiendo? Nosotros estamos permanentemente enseñando a escribir, pero ¿qué es lo que más escribimos? ¿Cómo leemos? De repente estamos enseñando a leer, pero nos hemos autoevaluado al pensar cuál es nuestro nivel de fluidez, de entonación, nuestra dicción a la hora de leer. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura? ¿Qué estrategias de lectura y escritura usamos nosotros mismos a la hora de realizar nuestro ejercicio de leer? ¿Tenemos o no tenemos habitualmente estas prácticas personales? Y solamente como ya no tenemos tiempo nos dedicamos a enseñarles a los chicos, pero ya nosotros no somos ya ni esos lectores ni escritores asiduos. Entonces, mira qué interesante, porque cuando hablamos de evaluación diagnóstica, ya no solamente estamos hablando de ese clásico test estandarizado que se les toma a los chicos, estamos hablando de medir también el contexto lector de los chicos, que no tiene nada que ver con las habilidades puestas en marcha dentro de un test, y nuestras propias prácticas como docentes, que nos ayudan a mirarnos, a reflexionar sobre qué modelo
de lector o escritor estamos siendo para nuestros chicos. Ojo, esto no sale de ninguna metodología, no me lo he inventado, no lo he traído del extranjero. Esto está en el plan lector que diseña o que propone nuestro Ministerio de Educación. Entonces, es bien interesante pensar si nos hemos acercado a este documento para revisarlo un poquito más y mirar qué es lo que nos están pidiendo. Por otro lado, en la parte del diseño e implementación del plan lector, también nos establecen criterios. Es decir, si yo ya tengo claridad sobre cómo vienen mis chicos, cuál es ese contexto, qué acciones tengo yo como docente, ya teniendo en cuenta todas estas dimensiones, voy a crear un plan. ¿Qué debo tomar en cuenta para la creación de este plan? 1. ¿Qué tanto mis alumnos van a interactuar no con un texto, sino con diversos tipos de texto? Y me parece que en alguna de nuestras charlas gratuitas, en la de Aprender Estratégicamente, hablamos mucho sobre tipos de texto, ¿no? Hablamos un poquitito sobre los tipos de texto. Así es, Mari, como tú dices, es que uno de los problemas es realmente el acceso al libro, ¿no? Y la falta de material lector en la casa, tal cual tú lo dices, es totalmente real, ¿no? Aquí yo tengo que definir entonces como profesor ya en la implementación la cantidad de textos que los chicos leerán. Y eso también es bien interesante porque no sé cuántos de ustedes leyeron el primer diseño, ¿no? La primera resolución de plan lector que salió en nuestro país. Yo a veces decía, qué raro, ¿no? Nos decían que al menos los niños debían leer 8 libros. Seguramente que algunos recuerdan que por allí todavía está ese dato. Entonces yo, cuando leí este dato, reflexionaba para mí misma y decía, ¿y qué pasa si este niño lee libros de 200 páginas? Son 8 libros. 8 libros de 200 páginas. ¿O qué pasa con este niño pequeñito que lee libros de ilustraciones? No lee 8, lee muchísimos más. Porque son libros tan cortitos, ¿verdad? Y de repente este chico de sexto no se lee 8, de repente se lee 6. Pero son libros de entre 200 y 300 páginas. Entonces, ¿realmente tiene que ver con el número de libros? ¿O tiene que ver con el tipo de libro? ¿Con la densidad de la temática? ¿Con los recursos lingüísticos que están detrás? El tema de la cantidad es algo que tenemos que trabajar con mucho tacto y con mucho criterio, porque a veces creemos que la cantidad es poner 10 libros, 3 libros, 8 libros, un número de libros, y el número no siempre refleja el logro de los estudiantes. Ahí habrá que mirar en la densidad, en la cantidad de páginas, en el tipo de libro que es, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es para reflexionarlo. El desarrollo de las experiencias de lectura con estrategias de mediación que les ofrecemos a los alumnos. A ver, aquí me dejaron un comentario que siempre es súper válido. A ver, Alcira. También sería cómo escribimos, porque muchas veces cuando leemos los mensajes, las palabras son mutiladas y otras solo escriben, por ejemplo, por favor, XF. También se ve esta forma de comunicación en un mensaje en los padres. Así es como está mencionando Alcira. Lo que sucede es que lo digital también, Alcira, de alguna manera nos invade, lo coloquial, ¿no es cierto? Y los chicos están trayendo mucho de lo digital, de lo coloquial que utilizamos en los chats a la realidad educativa. Y ahí nos toca hablar con los chicos de qué lenguaje utilizamos en qué determinado espacio, ¿no? Cuando hablamos de un espacio coloquial, informal, y cuando utilizamos un lenguaje más formal que está asociado a los signos de nuestra lengua propia que estamos utilizando, ¿no? Porque podría ser el español como podría ser otra, si estamos en una escuela intercultural bilingüe, ¿ya? Entonces, ahí nos toca ir trabajando con ellos sobre esto, ¿no? ¿Cuándo usamos qué tipo de comunicación? La lectura individual, y aquí un poquito lo que me gustó mucho para compartir con ustedes es el tema de los espacios, ¿no? Hay espacios de lectura individual, espacios en el aula, espacios en casa, como nos hablaba el maestro que nos estaba compartiendo, incluso lectura para la época de vacaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de repente en dejar un libro de vacaciones y que cuando llegan los chicos del retorno de las vacaciones, lo primero que hagan es reportarnos todo lo que leyeron en las vacaciones?
Y para eso nos invitan a pensar que cada alumno pueda seleccionar un texto de lo que leerá. Entonces, aquí otra vez, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos imponiendo la lista de textos o estamos sugiriendo la lista de textos para que nuestros alumnos compren de esa lista aquellos textos con los que más se identifican? Probablemente muchos estamos imponiendo por alguna razón el texto, ¿no? Y otra vez más los espacios, la lectura en pares o grupal, la lectura en voz alta como objetivo de mediación y para compartir, la recomendación de lecturas para el hogar, ¿no? En esos espacios con las familias, y las acciones coordinadas con las bibliotecas escolares. Ese también es un gran reto. Estoy segura que no todas las escuelas tienen una biblioteca equipada, incluida la mía, incluido mi colegio no tiene una biblioteca tan equipada, y entonces siempre será un reto, como decía la maestra, encontrar material de lectura apropiado, de calidad para nuestros chicos, pero no imposible. Vayamos a ir buscando alternativas. Otro criterio que me pareció sumamente importante y que tiene que ver con lo que justamente nos mencionó el maestro. Yo empecé con la frecuencia de 2 veces por semana, Ángela, pero luego esa frecuencia se fue ampliando. Y ojo, si tú no lo sabías, por ejemplo, aquí en este documento, en esta resolución, está establecido que nosotros debemos asegurar el acceso a la diversidad de textos y la participación de los estudiantes en experiencias de lectura por lo menos 3 veces a la semana. Por lo menos 3 veces. Entonces, si yo digo, ya bueno, hoy día, 1 vez a la semana me toca leer en voz alta a mis alumnos. Entonces ahí estoy en un déficit. Tengo que hacer mi autoevaluación de mi programa, de mi plan de lectura, ¿no? De mi programa, de mi plan lector, y decir, no estoy haciendo suficiente. Tal vez en algún día a la semana será plan de lectura en el que yo les leo y ellos responden preguntas. Otro día será lectura en parejas, ¿no? Se sientan de a 2, uno lee una página, el otro lee una página y así sucesivamente. Otro día será club de lectura, ya vienen leyendo de su casa, les coloco algunos dados con preguntas y entonces los chicos construyen un concepto, o les propongo un reto, analizar los personajes de lo que ya hemos leído en la casa, y entonces vienen, los dibujan o los construyen o hacen títeres, y entonces con eso los chicos van identificando o van reafirmando lo que han leído a partir de esta estrategia grupal. Entonces, en conclusión, habrá que medir muy bien nuestra carga horaria, porque de acuerdo a la disposición, al menos debo ofrecer 3 veces por semana experiencias de lectura a mis chicos, dentro de nuestro propio plan lector. ¿Ya está? Finalmente está esto, lo que es la etapa de monitoreo y evaluación. Y esto será algo que es permanente, porque yo tengo que ir dándome cuenta. Este bimestre no pude hacer tantos espacios de lectura como yo esperaba, o no he culminado mi evaluación diagnóstica, y ya estoy a la mitad del bimestre, entonces ¿ya servirá esa evaluación? Si ya se me pasó el tiempo, tengo que poder mirar rápidamente que en los primeros 15 días del año escolar tengo que lograr alcanzar esta evaluación diagnóstica para poder reestructurar mis planes correctamente, oportunamente, y lograr, pues, ¿no? Impactar en este grupo de estudiantes. Y eso lo tengo que monitorear. ¿Cuándo hago esto? ¿Cuándo tomo la evaluación? ¿Cuándo empiezo las estrategias? ¿Cuándo las selecciono? ¿Cuándo me comunico con mis padres? ¿Cuándo trabajo desde la casa? ¿Cuándo trabajo desde el colegio? Eso es todo un trabajo de monitoreo. Y la evaluación que finalmente no es solo a los alumnos, sino a nosotros mismos y a nuestros propios planes que son sugeridos para trabajar en el mejoramiento de las competencias de nuestros alumnos en la escuela, ¿ya? Entonces, bueno, yo espero que realmente luego de haber hecho esta revisión podamos tener una idea más clara de cuál es este rol que nos toca a nosotros. Y que claro, si nosotros creíamos que era simplemente de alguna forma, tomar la evaluación tipo test al inicio del año, ofrecer alguna que otra oportunidad de repente de leerles un cuento a los chicos, traer algunos títeres. Tal vez ahora seamos un poquito más conscientes de que establecer un plan de lectura es mucho más que eso. Tenemos que replantearnos y reafirmar el hecho de que lograr el desarrollo de la lectura en los chicos es multidimensional, como les he dicho, y por lo tanto, tengo que mirar todos los espacios en los cuales mis chicos tienen acceso a la lectura.
y ser consciente de que si no los tienen, y mi aula, la escuela en la que yo trabajo, es el único espacio que ellos tienen, en ese caso tengo mucha responsabilidad y tengo que cotrabajar con las familias para poder ofrecer algunas experiencias adicionales de lectura que sean favorables para los chicos y podamos seguir desarrollando sus habilidades, ya que esto podría explicar la razón por la cual se demora un niño en adquirir su lectura, sus habilidades, sus competencias más que otros, ¿ya? Por aquí, en este mismo documento, nos dejaban una pequeña lista de cotejo, por decirlo así, en el que me decían, ¿cómo puedo monitorear mi desempeño docente, ¿no? En la enseñanza de las estrategias a mis alumnos? Y nos ponían algunas preguntas que son ciertamente sencillas, pero que luego de identificar los dominios y tal vez los criterios de los momentos de elaboración del plan lector, tú podrías enriquecer este documento, ¿no? Eso es por decir un anexo que nos colocan de un cuestionario sobre la práctica de lectura y escritura docente, pero que estoy segura que cuando yo lo leí dije, no me convence mucho porque me parece que es muy ligero, en verdad, la cantidad de preguntas o el tipo de preguntas. Tal vez luego de haber analizado ustedes y yo todas estas dimensiones, tú, con esta capacidad tan crítica, tan reflexiva de la que me has comentado, puedes ser incluso más incisivo contigo mismo en tu propia acción reflexiva para ponerte a pensar si verdaderamente estás o no cumpliendo tu rol como docente en esta tarea de llevar a cabo un plan lector exitoso dentro de tu aula, ¿ya? Finalmente, solo quería compartir con ustedes otras experiencias, ya que dentro de lo que hemos delineado, hablábamos también de leemos juntos. Esta es una experiencia que saltó de una manera un poco más, digamos, protagonista durante la época de la pandemia a través del programa de Aprendo en Casa, porque allí tenías también, digámoslo así, anidado con la plataforma, a Leemos Juntos y tenías algunos pequeños libros. Pero de esto, con lo que yo me quiero quedar es lo siguiente. Si bien es cierto, probablemente la cantidad de los textos de Leemos Juntos podría ser no la esperada. En algunos grados hay más textos que otros. Podríamos decir, no, Ángela, esos textos no, o algunos de esos sí, o no son suficientes, etc. Yo me quedo con esta parte, con la parte en la cual el programa nos proporciona algunos lineamientos a modo de cartillas para poder involucrar a nuestras familias en este trabajo. Por ejemplo, si bien es cierto, esta cartilla que yo he compartido con Mónica para compartirla con todos ustedes, le pertenece a Inicial. En esta cartilla me parece muy interesante que a lo largo de ella se desarrolle con las familias por qué leemos poemas y cómo leerlos, por qué leemos recetas y cómo leemos, por qué leemos cuentos y cómo leemos. Entonces, esa acción que está en un pequeño manual de compartir con las familias esos diferentes tipos de texto y ponernos a pensar por qué los leemos y cómo los leemos, creo que es sumamente importante porque probablemente muchas de las familias no sepan por qué razón les pedimos nosotros que lean 2 o 3 veces, como lo mencionó el maestro, ¿no? Y cómo leer y por qué leer este texto. Entonces sí es bien importante que nosotros podamos compartir, hacer aliados, ¿no? Con nuestras familias y poder comentarles que lograr las habilidades de lectura en nuestros chicos no solamente depende del maestro, sino depende de varios criterios que están alrededor de lo que pasa en el aula. Y que si como familias contribuimos llevándolos a un parque, leyéndoles en la noche, haciéndoles preguntas, releyendo cuentos, eso va a formar parte de un espacio letrado que va a enriquecer el proceso de alfabetización del niño y que definitivamente lo va a formar afectivamente como con una relación vincular mucho más amorosa hacia el texto, hacia el libro, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de qué tan bien lee, sino de esa relación afectiva que tiene que ver con ver a quienes él ama leer, que son sus padres, su familia, sus maestros, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de Inicial y también están estas cartillas que salieron con Aprendo en Casa de las experiencias de lectura desde los cuentos. Los que todavía tienen acceso a Aprendo en Casa, de alguna manera podrán ver que ya existían, ¿no? Cartillas elaboradas con algunas experiencias que podíamos aplicar
vinculadas a los libros que nos proponía aprender, leemos juntos, ¿ya? Entonces, bueno, con esto, a ver, tengo por aquí un comentario. Son los documentos. Por si acaso están los documentos de los lineamientos del plan lector, los que he compartido el día de hoy con ustedes, ¿ya? Para ver si alguien los quiere utilizar de sustento, releer, leer a profundidad, porque solamente he podido compartir algunos criterios, no todos, el tiempo es mezquino en esta presentación chiquita, está allí, así como la cartilla también de Leemos Juntos. Mónica, ha sido un placer compartir con los maestros esta noche, espero que les haya servido de ayuda, espero que ahora tengamos esa capacidad reflexiva de las que ustedes me hablan para repensarnos, ¿no es cierto?, para remirar el plan lector que hemos construido para este año y para empoderarnos muchísimo más en nuestra capacidad de ejercer de manera responsable nuestro rol docente para propiciar la lectura con nuestros chicos. Muchas gracias a todos por haber asistido y espero que nos encontremos muy pronto. Mónica, gracias. Muchísimas gracias, Ángela, por los documentos también facilitados. Creo que nos va a servir muchísimo para seguir investigando, seguir leyendo y seguir profundizando. Muchísimas gracias, maestras y maestros, por su gran participación, sus grandes aportes. Para poder profundizar un poquito más todo este tema, que en realidad, como dice Ángela, en 1 hora y media no se abastece conocer todo estos lineamientos, estas estrategias, el concientizarnos sobre nuestro rol docente y sobre todo sobre las estrategias planteadas para cada estudiante y que necesitamos también el apoyo de las familias, hacer grandes proyectos para poder trabajar de forma conjunta y poder lograr grandes avances en nuestros estudiantes. Desde CIDEA estamos planteando una especialización. Se va a trabajar desde abril a diciembre, 9 meses de trabajo continuo, especializado, con estrategias innovadoras para desarrollar lo que es la lectura y la comprensión oral. Dentro de los módulos que vamos a desarrollar, tenemos las habilidades habilidades de lectura, tenemos los enfoques de lectura y los libros que tenemos que usar en cada uno de los grados. Tenemos temas como animación a la lectura que tuvimos el día de ayer con nuestra especialista Marta Franco. Tenemos estrategias de lectura tanto para nivel inicial, para todos los grados de primaria, de primero a sexto grado. Tenemos el tema de evaluación de la lectura, ¿no? A veces el ministerio nos manda evaluaciones y nosotros tenemos que conocer para preparar a nuestros estudiantes. Tenemos a nuestras especialistas también con las que vamos a trabajar todo el año, es nuestra especialista Marta Franco y nuestra especialista Ángela Mejía, quien nos ha acompañado el día de hoy con amplia experiencia en trabajos de lectura, tanto con sus estudiantes como también a nivel universitario con otros docentes de investigación. Tenemos el trabajo ya dentro de un cronograma, se va a trabajar los días miércoles, de abril a diciembre, las clases son de 7 a 10 de la noche. Contamos con el respaldo de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, que nos acredita con un certificado de especialización de 1.200 horas académicas y 24 créditos válidos para el escalafón y para postular a cualquier entidad, tanto pública como privada. Vamos a tener acceso también a un curso dentro de lo que es la plataforma de CIDEA, en donde vamos a poder tener las fichas, las actividades, las herramientas virtuales, vamos a tener también las clases grabadas, videos adicionales que vayan complementando nuestro trabajo, los libros, los artículos, para ir revisándolos durante todo el año y poder también irlos trabajando con nuestros estudiantes. Vamos a hacer un acompañamiento a lo largo de todo este año 2023. La especialización tiene una inversión de 150 soles, pero por este mes de marzo estamos con una promoción del descuento del 20% de descuento, es por ello que pagarían una mensualidad de 120 soles. No hay matrícula, es solo pago de mensualidad. Estamos poniendo aquí lo que es el proceso de inscripción, cualquier duda o consulta, estamos para atenderlos. Dentro de lo que es las especializaciones que estamos planteando también para todo este año 2023, vamos a trabajar también otra especialización que tiene que ver con las estrategias para atender las dificultades de aprendizaje en el aula. Son estrategias dirigidas para trabajar en el campo de la lectura, de la escritura y de la matemática.
a cargo de esta especialización está nuestra Magíster Ivonne, la Magíster Gladys y Katia, quien también ustedes ya conocen. El día de mañana tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la producción escrita, a trabajar con nuestros estudiantes en el aula. Así que están invitados cordialmente, estimadas maestras y maestros, pueden invitar a sus colegas. Aprovechemos estos talleres gratuitos que nos van dejando muchas estrategias, muchas herramientas. Ustedes saben que aquí compartimos todo. Hemos compartido los libros, compartimos los PPTs. Dentro de los PPTs están los enlaces que los llevan a diferentes herramientas virtuales, las que ustedes pueden modificar, pueden hacer uso en su día a día en el aula. Así que aquí estamos para compartir, para apoyarnos, para aportar con un granito de arena, pero depende de cada uno de nosotros que estas estrategias lleguen a cada uno de los estudiantes. Son ellos los que lo necesitan para poder desarrollarse verdaderamente en todos los ámbitos, sabiendo que pueden confiar en su docente, que pueden respetarlo, que van a recibir el mismo amor y el mismo respeto también. Tenemos, como ya les comenté, la especialización de lectura y desarrollo de la comprensión lectora. Tenemos especialización de matemáticas Singapur en lo que es el tercer ciclo para primer y segundo grado, también en el nivel inicial, al tercer y cuarto grado, y para el quinto y sexto grado también. Recordemos que Matemáticas Singapur es un trabajo que se está haciendo en diferentes países con grandes resultados. Creo que el trabajar con material concreto y conocer los procesos que tiene cada uno de nuestros estudiantes nos va llevando a que ellos puedan amar la matemática, y no como muchos de nosotros en su momento decíamos, no, me duele la barriga, no quiero ir al colegio, tengo matemática, o no, el curso que más odio es matemática. Creo que hemos pasado esa situación. Sin embargo, hoy en día los niños cambian y nosotros también tenemos que cambiar con ellos, tenemos que irnos renovando. Así que invitados cordialmente, estimadas maestras y maestros, y cualquier duda o consulta, los administradores estamos ahí para absolver tus dudas y consultas. Muchísimas gracias, Ángela, por el tiempo, por la dedicación, por los aportes. La verdad que estamos muy orgullosos, como siempre lo digo, de contar con especialistas como tú. Muchas gracias, Ángela. Gracias, maestras, Mónica. maestros. Estoy viendo algunos chats, agradecerles también a los maestros y maestras por los mensajitos que siempre también son inspiradores para Cidea, para ti, Mónica, y también para los maestros que vamos sumándonos un poco a este proyecto tan bonito. Gracias a todos, en verdad, por el cariño, por todos los mensajes que nos motivan también a seguir ofreciendo lo mejor de nosotros para compartir con ustedes. He visto algunas maestras también que conozco de años, de hace muchos años que están escribiendo. Muchísimas gracias por escribir. No las veo un montón de tiempo, pero me alegra mucho encontrarlos en este espacio con Cidea. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Ángela. Gracias, maestras, por su presencia, por estar aquí, porque a pesar de las dificultades que se nos van presentando en el día a día, estamos aquí tratando de dar lo mejor de nosotros como docentes. Ese don de servicio que tenemos los docentes creo que pueden cambiar al mundo. Así que ánimo, mucha fuerza, muchas bendiciones para sus hogares y a seguir adelante. Y nos vemos mañana, el sábado, para cerrar con broche de oro. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, maestras. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que descansen. Un abrazo muy grande para ustedes en donde estén. Gracias. Bendiciones. Gracias, maestro Avelino, por prender su cámara. Yo no puedo porque estoy con una carita enfermita, así que ya mañana todo bien. Bendiciones. Gracias, Miss Marlene. Bendiciones. Nos vemos mañana. Chao, chao, Ángela. Chao, A chao. cuidar la salud y mucha oración para recuperarse, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestro Avelino. Así va a ser. Vamos con todo. Bendiciones. Chao, Ángela. Hasta luego, Chao, maestras y Mónica. Buenas maestros. noches. Que descansen todos. Gracias. Gracias, Moniquita. Bendiciones, maestra Ángela. No llegué a marcar la asistencia. Bien. Gracias a todas, gracias. Gracias, Anita, también. No se preocupen, seguramente que Miss Mónica les va a estar compartiendo la asistencia tanto por este chat como por el chat que tenemos en WhatsApp en caso lo necesiten. No se preocupen. Sí, correcto. Muchas gracias, Beso Miss para todas, un beso para todas. La asistencia, por favor. Sí, Buenas he pasado noches, nuevamente muchas la gracias. asistencia y Miss Lidia también yo la voy a registrar en el sistema, no se preocupe. Gracias por hacerlo presente.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Una noches. consulta, por favor, quería hacer. Sí, Miss Lidia, adelante. Justo cuando usted presentaba unos PPTs ahorita, da a conocer acerca de este curso que hoy día hicimos con la magíster Ángela. Ujú. Y este es prácticamente un diplomado que se va a hacer, ¿verdad? ¿O es solamente un curso? Eso es lo que nos está... Sí, no se preocupe, Miss. Lo que estamos desarrollando en esta semana son talleres que tienen que ver también con un grande proyecto que nosotros tenemos. Es un trabajo de abril a diciembre. Esa es una especialización, Miss, de 9 meses de trabajo, en donde vamos a profundizar cada uno de los temas que estamos desarrollando. Y, por ejemplo, en este caso con Ángela, ¿no? A veces el tiempo aquí no nos da para trabajarlo a detalle, cada una de las herramientas, estrategias. Entonces, por ello, los docentes que quieren un poco conocer más del tema, empaparse, manejarlo, practicarlo, vamos a realizar una especialización en lo que es lectura y comprensión lectora, en donde se va a trabajar diferentes aspectos que tienen que ver con toda esta grande área, pues, ¿no? Entonces, para ello, va a realizar este trabajo de abril a diciembre. Es un trabajo de 3 horas, se realiza en cada clase. Sí, exactamente eso, pero en una de sus PPTs dice que hay que pagar un adicional de 300 soles para el certificado. Ya, sí, Miss. Bueno, nosotros cobramos lo que es la mensualidad, que son 120 soles en este caso, porque estamos de promoción, son 9 meses de trabajo y cada mes se paga 120 soles. Pero ya para sacar lo que es el certificado de la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, es un cobro que la universidad nos hace de 300 soles. Entonces, eso lo puede pagar al final para poder sacar lo que es el certificado válido con las 1.200 horas y los 24 créditos que lo emite la universidad, el centro de posgrado de la universidad. Pero eso solamente sale como un certificado de especialización, no sale como un diplomado. Eso lo vamos a gestionar. Ahorita lo que nosotros tenemos seguro ya con la universidad es sacarlo como especialización. Pero durante ya el año vamos a ir teniendo la posibilidad de repente de sacarlo también como diplomado. Muchos docentes a veces tienen diplomados y quieren especialización, y también viceversa. Muchos docentes tienen especialización y quieren diplomado. Entonces, a veces la universidad años anteriores nos da esas dos posibilidades. Entonces, ahorita tenemos la posibilidad ya segura, va a ser especialización, pero en el transcurso del año también la universidad nos puede ofrecer el título de diplomado. Ya, está bien. Gracias, muy amable. Listo, un abrazo, bendiciones. Hasta mañana. Chao, chao.